Bien, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias nuevamente por estar con nosotros en un en vivo más. Esta noche tenemos En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y luego tengo la pregunta, ¿quién estaba en el mundo? ¿Para quién preparó el camino Juan? ¿Para quién? Entonces, vamos a comenzar todos de una, pero de una, a darle tac tac a la pantalla, si pues, y así les parece. Vamos a darle tac tac para que otras personas también puedan beneficiarse de esto. Vamos a ver. Voy a comenzar con la enseñanza de una, ya de una vez. Gracias a todos, donde sea que se encuentran. Bendiciones en este día. Quisiera pues estar siempre con enseñanza, pero sucede un fenómeno, ¿verdad? Que trabajo y entonces a veces no me salen las cosas como yo he pensado que las voy a hacer, pero sobre todo pues hay que sujetarnos a la voluntad de Dios. Hoy tenemos esta enseñanza, ya está en Facebook, pero para las personas que no la han visto acá y todavía no está en YouTube, vamos a presentar quién estaba en el mundo, para quién preparó el camino Juan. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere el texto bíblico cuando dice en el mundo estaba? ¿No creen ustedes que deberíamos de ponerle atención a estos textos? ¿De quién está hablando el texto cuando dice en el mundo estaba? ¿De quién estará hablando? O sea, en el cristianismo tienen una interpretación de estos textos. En el cristianismo tienen un concepto, pero un concepto sin contexto. En la Biblia hay alguien que vino a su pueblo. Siempre hubo alguien que vino a su pueblo. Siempre hay alguien que vino a su pueblo. ¿Quién fue el que siempre vino a su pueblo? Entonces, vamos a desarrollar este tema este día de hoy y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Salvador, ¿verdad? Yeshua el Mesías. Vamos a comenzar. Dios es luz. Dios es luz. O sea, Dios es luz. Recuerde, ¿quién es luz? Dios es luz. Y en él no hay tiniebla alguna. No hay tiniebla. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora note, aquí estaba hablando de alguien, pero ahora note de quién va a hablar. Significa que este que viene ahora no es el primero que estaba ahí, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo. Note, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, en Juan 1.9, noten lo que dice Juan 1.9. Aquella luz verdadera, no, noten, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Desde entrada vemos que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esta luz verdadera venía a este mundo. Ok, pero si ustedes notan en el versículo 5, ya se ha mencionado esta luz. En el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra este mundo, venía a este mundo. Pero en el versículo 5 ya ha dicho, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que aquella luz verdadera venía a este mundo, pero ya se ha hablado de esta luz. Esta luz aparece antes de que Juan el Bautista
Antes de que Juan el Bautista pueda aparecer predicando en el Jordán, ya ha hablado de esta luz verdadera. Después dice que Juan el Bautista viene a hablar de esta luz, pero después dice que Juan no es la luz. Y después dice que esta luz verdadera venía a este mundo. Ok, entonces, ¿de quién está hablando? Entonces, vamos a llevar este tema lo más corto y lo más dinámico posible. Porque hoy en día en el cristianismo mucha gente cree que el Padre y la otra persona, ya saben, la otra persona, la tercera persona, enviaron al Dios Hijo del cielo a la tierra, a una misión, y fue engendrado por la tercera persona. ¿Cuál tercera persona? Claro, la tercera persona que ellos le llaman la tercera persona de la Trinidad. ¿Y cómo le llaman ellos? El Espíritu Santo. Dicen que esa es la tercera persona, ¿verdad? Dicen que esa es la tercera persona. Esa es la tercera persona la que engendró a Jesucristo. Entonces, pero esto lo iban a hacer a través de una humana. Y el Padre y la otra persona esperaron al Hijo en el cielo para que tomara su posición como antes. Él era Dios, Hijo, antes, coigual con ellos dos. Claro, después que se resucitó por sí mismo. ¿Nota? Tiene que suceder después de que el Hijo, el Dios Hijo se resucita por sí mismo. ¿Nota? Pero ustedes saben que esto no es cierto. Ustedes saben que esto no es cierto porque las escrituras hablan de algo completamente diferente. Completamente, algo completamente diferente. Las escrituras hablan algo, o sea, algo que es ajeno a lo que están diciendo los trinitarios hoy en día. Las escrituras hablan algo completamente diferente a lo que las escrituras dicen. Porque cuando usted lee la Biblia, en la Biblia no encuentra la terminología que usan los trinitarios. No encuentra, o sea, esa terminología que usan así como lo que ellos llaman la teología, lo que ellos llaman el análisis hermenéutico, así, esa terminología usted no la encuentra en el texto bíblico. Entonces, como esa terminología no está en el texto bíblico, ahí es donde nosotros venimos y le preguntamos, y a dónde dice eso? ¿En dónde puedo yo encontrar eso que usted está diciendo? Entonces ahí es donde ellos empiezan y chocan con el texto. Es exactamente ahí es donde viene el problema, porque ellos tienen que decir cosas que el texto no las dice. El texto no apoya ninguna de estas disque análisis teológico que le llaman ellos. Entonces, a las personas que están mirando esta noche, cuando yo termine de dar esto, el que esté interesado, yo le voy a regalar el PDF de lo que se está hablando hoy aquí. Yo le voy a regalar el PDF. Yo le voy a regalar el PDF para que puedan tener este estudio. Yo lo voy a regalar al nomás terminar, ¿ok? El que lo quiera cuando yo termine me lo pueden pedir. Las personas que no les he dado estos PDF, si este PDF todavía no lo tienen, las personas que no lo tienen, las personas que no lo tienen, entonces esas personas que no tienen el PDF, yo se los voy a regalar al nomás que termine el estudio en vivo, ¿verdad? Así que paciencia a los moderadores, por favor. Cuando estamos en estudio,
deben de vigilar bastante, tienen que vigilar, porque hay personas que no vienen a edificar, así que les pediría, ¿verdad?, que vigilen y hagan su trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, el que lo quiera yo voy a decir más tarde cómo lo pueden adquirir, ¿verdad? El que quiera el PDF, usted me dice más tarde cómo, yo le voy a decir más tarde cómo puede adquirirlo, ¿verdad? Cómo puede adquirir el PDF. Yo les voy a decir en un ratito cómo ustedes pueden adquirir, cómo pueden obtener el PDF. Así que gracias a todos los que están llegando por ahí. Voy a esperar unos minutitos a los moderadores que se pongan ya pues en acción, porque hay personas que no hacen ningún bien con los comentarios que hacen. La verdad que no hacen ningún bien y pues siempre dicen que son cristianos, pero no tienen ninguna pizca de lo que significa ser cristiano, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces vamos a continuar. Voy a mostrarles aquí en la pantalla, en el PDF que van a adquirir los que se comuniquen conmigo. Los que se comuniquen conmigo van a tener acceso a este PDF. Pero en este momento voy a empezar a leer los textos que yo tengo, los textos que tenemos aquí disponibles para ustedes, ¿ok? Entonces yo quiero leerles a ustedes este texto. Quiero mostrarles en la pantalla y lo voy a ir poniendo. Voy a hacer el estudio primero, los que están llegando, que están haciendo preguntas. No voy a tomar preguntas, ayúdenme los moderadores con eso. No voy a tomar preguntas hasta que termine. ¿Ok? Así que voy a mostrarles algo. Lo que dice el texto. Noten lo que dice este texto. Cuando ustedes miran en la escritura, ¿qué dice? Aquella luz verdadera venía a este mundo. Note en el versículo 5 ya lo ha mencionado. Si usted nota, si lee el versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra quién? Contra la luz. Femenina. Luz es femenina. ¿Ok? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz que se ha mencionado en el versículo 5 venía a este mundo. Y aquí es donde viene el asunto. Miren lo que dice Lucas. Lucas dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó cuerno de salvación. ¿Quién levantó cuerno de salvación? ¿Se levantó por sí solo el cuerno de salvación? ¿O fue Dios que levantó cuerno de salvación? ¿Quién fue que levantó cuerno de salvación? ¿Se levantó el cuerno de salvación por sí mismo? ¿O fue Dios que levantó cuerno de salvación? ¿Verdad? Eso es lo que las personas no entienden hoy en día. ¿Quién fue que levantó cuerno de salvación? ¿Se levantó por sí solo el cuerno de salvación? O sea, un día se levantó alguien y dijo, yo voy a hacer el cuerno de salvación. Un día se levantó Juan el Bautista y dijo, yo voy a hacer el cuerno de salvación. ¿Ustedes creen que así funciona la palabra de Dios? Que un día una persona se levanta y dice, yo voy a ser el salvador del mundo. Así como en las películas se levanta alguien y entrena y dice, yo voy a ser el héroe. Siempre así sucede, en las películas así sucede. Entrena a una persona y luego llega y ella misma se convierte en el campeón, el poderoso campeón, ¿verdad? Entonces, no, en la Biblia no sucede. En la Biblia no sucede absolutamente nada de cómo la gente lo pinta. Este verso está hablando del cuerno de salvación. Ese cuerno de salvación es Dios que lo ha levantado. Voy a volverles a poner el texto en pantalla para que ustedes miren quién es el que levantó este cuerno de salvación. Yo creo que lo miren ahí. Miren en su pantalla, ahí lo tienen. Bendito el Señor Dios de Israel,
que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un cuerno de salvación, ¿sí? De poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Entonces, ¿quién fue el que levantó este cuerno de salvación? El Señor Dios de Israel. ¿Cómo lo hizo? Dice, visitando y redimiendo a su pueblo. O sea, notan cuando dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Venía a este mundo. ¿Sí nota? Venía. Aquella luz verdadera venía. Pero ¿cómo era que venía? Bueno, aquí empieza. El papá de Juan el Bautista, comenzando Lucas capítulo 1, dice, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado cuerno de salvación. Entonces, ahora note. En este verso, el cuerno de salvación es Jesús, el niño que había nacido en Belén y a quien Dios levantó y escogió de la casa de David, su siervo. Oh, no me cree, mire los textos. Lucas capítulo 7. Note lo que dice Lucas capítulo 7. Creo que debo de cambiarle color a esto porque no me está dando los textos. Yo creo que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en color blanco. Vamos a ver si me funciona en color blanco. Perfecto. O era blanco originalmente. Ok. Se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Ahora noten, ¿a quién le están llamando el profeta? A Jesucristo. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Ahora note lo que va a decir, lo que tengo en rojo. ¿Qué dice acá primero? Glorificaban a Dios, diciendo. O sea, ¿cómo glorificaban a Dios? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Y qué dice? Dios ha visitado a su pueblo. Y aquí es donde yo empiezo a hacer algunas preguntas. Aquí es donde empiezo a hacer algunas preguntas yo. ¿Cómo es posible que cuando un profeta se levantaba en el pueblo de Israel, el pueblo glorificaba a Dios por la enseñanza que traía este profeta? El pueblo reconocía a Yud-Heh Vav-Heh porque había levantado a un profeta. Pero en el Nuevo Testamento, cuando aparece el profeta Yeshua, el texto dice que glorificaban a Dios porque Dios había visitado a su pueblo. Oh, ok, el texto eso es lo que está diciendo. Pero ¿qué es lo que interpretan los cristianos? ¿Qué es lo que interpretan los unicitarios y los trinitarios? Que el Dios que había visitado a su pueblo era el profeta. No, 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 no. Otra vez. ¿Qué dicen los cristianos? Que el Dios que había visitado a su pueblo era el profeta. Pero espera, en el Antiguo Testamento, Dios visitaba a su pueblo y lo hacía a través de el profeta, el juez, el rey, el valiente que levantaba de su pueblo. No había ningún problema. En el Nuevo Testamento aparece un profeta, el pueblo presente glorifica a Dios diciendo, Dios ha visitado a su pueblo. Pero esperen un segundito. Aparecen los trinitarios y los unicitarios citando Isaías 35, Isaías 44, 43, citando versículos donde decía yo mismo visitaría a mi pueblo, y toman esos versículos del Antiguo Testamento y se lo aplican al profeta que vino y no entienden que es Dios visitando a su pueblo por medio de aquel profeta que trae la luz,
aquel profeta que traía la palabra. Dios sí estaba visitando a su pueblo. Pero noten, en el Antiguo Testamento no hubo nadie diciendo que Isaías era el Dios, que Malaquías era Dios, que Ageo, que Moisés. Nadie dijo eso. Nadie dijo eso. O sea, nadie. Nadie dijo eso. Pero en el Nuevo Testamento aparece un profeta llamado Jesucristo. Lo vamos a leer otra vez en el texto. El pueblo presente dice que glorifican a Dios, diciendo, el que está escribiendo, es el que dice, y glorificaban a Dios diciendo, un profeta se ha levantado. Si notan lo ridículo de la interpretación del cristianismo, dice que glorificaban a Dios diciendo, un profeta se ha levantado entre nosotros. Pero el cristianismo le aplica la palabra que glorificaban a Dios, que es el profeta que están glorificando, porque este profeta es Jesucristo. Y le aplican la palabra glorificaban a Dios al profeta. Cuando el pueblo dice que está glorificando a Dios, pero ¿de qué manera glorificaban a Dios? Diciendo, un profeta se levantó entre nosotros, y luego dice el pueblo, Dios ha visitado a su pueblo. ¿Notan? ¿Notan el problema? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Pónganme en los comentarios. ¿Alguien está entendiendo? Ya sea que usted lo está mirando por Facebook, por TikTok o por YouTube. El pueblo está glorificando a Dios y miren las palabras que dice. Un profeta se ha levantado entre nosotros. Oiga. ¡Wow! Tenemos profeta entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. ¿Qué estaban diciendo? Que el aparecimiento de un profeta era la señal que Dios los estaba visitando. ¡Wow! Si notan, esto es el anticristo, señores. Hermanos y hermanas, sean unitarios o no sean unitarios, si usted está escuchando, esto no es accidente que ha llegado acá, pero yo le voy a poner una cosa clara. ¿Cómo es posible que entiendan que aquí se está glorificando al profeta como Dios y no es que están glorificando a Dios al entender que este profeta es la señal de que Dios ha visitado a su pueblo? Claro que Dios vino a visitar a su pueblo, sí vino, igualito que en el Antiguo Testamento venía. Decía, Dios visitó a su pueblo y les levantó un juez, a Ahod, a Otoniel, hijo de, a Sansón, hijo de. O sea, dice, Dios visitó a Israel. Oiga, el lenguaje está allí. Dios visitó a su pueblo. Dios miró a su pueblo y les levantó juez que los salvara de los amalecitas o ismaelitas o filisteos o babilónicos. El lenguaje ahí estaba. Pero nadie dice que Gedeón es Dios. Ni Dios encarnado ni nada. Pero vienen y llegan a este texto. Y por eso estoy silenciando por todo el en vivo el hipócrita que me venga a poner cosas que no está escuchando. Me lo silencian por todo el en vivo. Están autorizados hoy. Todo comentario negativo durante la enseñanza. Está claro. El que va a escuchar, va a escuchar. La fe viene por el oír, no por el hablar. Entonces leo nuevamente el texto. Pero antes déjenme cerrar la puerta, que la niña vino a recoger algo. Se le olvidó cerrarme la puerta. Denme un segundito. Me permiten un segundito.
Ok, ya estoy de regreso. O sea, voy a continuar con esto, voy a continuar con esto. ¿Cómo es posible que el lenguaje del Nuevo Testamento está tan claro con el Antiguo Testamento? Dice, glorificaron a Dios al ver que sanó a una persona, a un muerto, ¿eh? Se incorporó el que había muerto. Este es Jesucristo. Y comenzó a hablar el que estaba muerto. Y lo dio a su madre. ¿Quién? El Cristo se lo dio a su madre, el recién muerto, el recién resucitado. Y todos tuvieron miedo. ¡Wow! Esta palabra miedo no, esto todos temieron. Un temor de glorificación. Y dice, y glorificaban a Dios diciendo, un profeta se ha levantado entre nosotros. Y, wow, ¿qué otra cosa decían? El escritor dice, diciendo, un profeta se ha levantado. Y después el escritor dice, ¿y qué otra cosa decían? Y decían qué? Y que Dios ha visitado a su pueblo. Si está notando, Dios visitó a su pueblo. Dios había visitado a su pueblo. Pero ¿cómo lo sabían? Porque tenían un profeta poderoso que resucitaba muertos. ¿Sí nota? ¿Nota? Ahora voy a seguir. Dice aquí, Juan el Bautista preparó el camino para... Noten lo que dice Juan 1:16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a Jesucristo. No, no dice así. ¿A quién? Al Señor Dios de ellos. Este es Juan el padre de Juan el Bautista. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, al Señor Dios de ellos. E irá delante de él. ¿De quién? De Dios. Aquí no dice que va delante de Jesucristo. De Dios. O sea, Dios está a través de Juan visitando a su pueblo. ¿Cómo irá Juan? Con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué vino Juan? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar a Jesucristo. No, no dice. Al Señor, un pueblo bien dispuesto. ¿Qué significa un pueblo bien dispuesto? Para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Esto significa preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto es preparar el camino del Señor, es este. ¿Cuál es el camino del Señor? Que los padres y los hijos vivan en armonía, que los rebeldes vivan en prudencia de los justos. Eso es preparar el camino de Yahweh. Aquí no está hablando nada de preparar el camino a Jesucristo. ¿Será que el ángel se está refiriendo al Dios de Jesucristo o se refiere a Jesucristo como el Señor Dios? ¿Será que Juan el Bautista preparó el camino para el Dios de Israel o para Jesucristo? Lucas 1:76. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia de el Mesías. No dice. Esta palabra del Señor. Esto viene de Isaías 40, versículo 3. Porque irás delante de la presencia de Yahweh, lo que quiere decir aquí, para preparar sus caminos. Y les acabo de mostrar cuáles son los caminos de Yahweh. Los caminos de Yahweh no son tus caminos, sino que Él quiere que los corazones de los padres vuelvan a los hijos y los hijos a los padres, y los rebeldes a la prudencia de los justos. Esos son los caminos de Yahweh. Por eso el profeta está hablando de su hijo, de Juan el Bautista. Ahora, ¿será que Juan el Bautista prepararía el camino para el Dios de Jesucristo? ¿Se estaría refiriendo en estos versículos a nuestro Dios como en el Shema? El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. ¿No sería este Dios también el Dios de Jesucristo? ¿No creen ustedes que el Dios del Shema es el mismo Dios de Jesucristo? Voy a preguntarla por un momento para descansar un poco el brazo donde tengo agarrado el teléfono. Que estos teléfonos míos pesan. Pregunta. ¿Será que
el Dios del Shema. Pregunto, ¿será que el Dios del Shema era el mismo Dios de Jesucristo? El Dios a quien Juan vendría a preparar el camino, ¿será que era el Dios del Shema? Vamos, pónganme en los comentarios. ¿Será que el Dios del Shema fue el que envió a Juan el Bautista a preparar su camino? Pónganmelo en los comentarios. ¿Verdad que sí? El Dios del Shema es el que envió a Juan a preparar su camino. ¿Qué significa preparar su camino? A preparar corazones para oír esta luz que el Dios del Shema quería que su pueblo escuchase. Entonces, Dios visita a su pueblo por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista va delante del Señor, delante de Yahweh. Juan el Bautista va preparando el camino a Yahweh. ¿Nota? Juan el Bautista prepara el camino a Yahweh. ¿Qué significa preparar el camino a Yahweh? No significa ir a hacer un camino, una carretera. No. Sino preparar gente, personas que vivan de acuerdo a Yahweh. Así como Yahweh lo demandaba, así Juan el Bautista llamó a esta gente al arrepentimiento. Aquí no hay tal cuento de que yo mismo iré y traeré a mis ovejas y oirán mi voz. Y que ese es Yeshua. No. Porque el que está hablando por el profeta Isaías. Y el que hablaría estas palabras sería otro profeta. Siempre es Dios hablando por medio de. Porque en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que Dios habló por medio de profetas. Y en el Nuevo Testamento habló por medio de Jesucristo. Recuerde que cuando dice los profetas incluía a Juan. ¿Recuerda usted? Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas. El escritor está asegurándose que dijo profeta. Juan era profeta. Y luego dicen, estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Jesucristo dijo que los profetas eran hasta Juan. ¿Está notando? O sea que los profetas, Juan es el último de los profetas antes del Mesías. Entonces Dios habló por medio de los profetas, incluyendo a Juan. Y luego habló por medio del Mesías, a quien llamó a su Hijo. Yo creo que quedemos claro en este punto. Entonces, cuando usted no lo puede ver en el texto bíblico, no lo va a poder ver. No lo va a poder ver. ¿Por qué? Porque usted no lo va a poder ver, porque usted no quiere verlo con la mente. No lo quiere ver con la mente del texto. El texto está diciendo clarito. Voy a volver a hacer las preguntas. ¿Será que Juan el Bautista prepararía el camino para el Dios de Jesucristo? ¿Será que él vino a preparar el camino para el Dios de Jesucristo? Se estaría refiriendo en estos versículos a nuestro Dios como el Dios del Shema. Yo creo que se estaba refiriendo al Dios del Shema. El Dios del Shema era el Dios de Juan el Bautista. El Dios del Shema era el Dios de Jesucristo. Juan el Bautista vino a preparar los caminos de Yud-Hei Vav-Hei. Juan el Bautista termina su jornada y aparece el profeta que sería superior a él. Aparece aquel hombre que la gente cuando lo vio, cuando la gente miró a este profeta hablando y resucitando gente, dijo, y glorificaron a Dios y dijeron, profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. O sea, nota lo que están diciendo. Dios visitó a su pueblo cuando vieron el profeta en medio de ellos. Eso es lo que está pasando acá. Ahora, quiero llevarlos a un texto que lo vamos a ver de otra perspectiva en este momento. ¿Cómo es que Dios estuvo a través de Juan el Bautista, siendo uno de los profetas, ya que Dios habló en otro tiempo de muchas maneras a los padres por los profetas? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
Porque si en los profetas usted no incluye a Juan el Bautista, y si Dios llamó a Juan el Bautista profeta, ¿usted no lo va a llamar profeta? Si Dios llamó a Daniel profeta, ¿usted no lo va a llamar profeta? Ah, no, pero es que usted en los rabinos y los sabios no le llaman profeta a Daniel, ¿verdad que no? Ok. Miren lo que dice Hechos, capítulo 2. Vamos a ver, este texto siempre lo hemos visto, pero lo vamos a ver de otra perspectiva ahora. Vamos a ver algo que nunca hemos visto en este texto. Es Hechos, capítulo 2, versículo 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Quién está hablando? Un israelita también. Jesús Nazareno, Dios con nosotros. Oh, no, no dice. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros. ¿Qué dijo la gente en este versículo? ¿Qué dijo la gente en este versículo? Un profeta se ha levantado entre nosotros. ¡Wow! Y reconocen que Dios ha visitado a su pueblo. Pero no es que están diciendo que el profeta es Dios. No. Porque Juan el Bautista, cuando aparece el papá, dice que Dios visita a su pueblo y levantó cuerno de salvación. Y se está refiriendo al niño que había nacido. Entonces, yo quiero que usted note en Hechos que dice varón aprobado por Dios. ¿Quién? Jesús Nazareno. Entre vosotros. Y aquí van a reconocer que es Dios. Por eso dicen aprobado por Dios. Porque ellos dicen con las maravillas. ¿Cómo fue aprobado por Dios? Con las maravillas. ¿Cómo fue aprobado por Dios este hombre? Bueno, con las maravillas, prodigios y señales. Que ¿quién los realizó? Que Dios hizo entre nosotros. Y me están diciendo que Dios no visitó a su pueblo. Dios lo hizo por medio de Jesucristo. Aquí es donde vuelvo yo a hacer preguntitas. Voy a hacer preguntitas. En el Antiguo Testamento dice, yo mismo iré y conocerán mi nombre. Pero ¿cómo es que me cerró la puerta cuando salga y esta va a ser la última vez? ¿Escuchó? Now, thank you. Sí, adiós. Sí, thank you. Vamos, mi amor. Dale. Entonces, cuando ven al profeta aparecer, dicen que Dios visitó a su pueblo. Pedro está diciendo que las maravillas, prodigios y señales que Jesús hizo, no dice Jesús hizo, que Dios hizo entre nosotros. Dice que fue Dios que las hizo por medio de. Por medio de. Entonces, el cristianismo dice que Dios sí visitó a su pueblo, que era Jesús. Pero el texto no dice eso. El texto está diciendo que Dios estaba ayudándolo, que era Dios el ayudador, que era Dios el que hacía estas cosas. Entonces, ¿usted nota lo que está pasando? Es increíble. Es increíble cuando le quitan el crédito a Dios y solo se lo dan al hombre. Juan el Bautista vino a preparar el pueblo para el Dios de Jesucristo. Y el Dios de Jesucristo vino a su pueblo. Claro que vino a su pueblo. Y lo hizo a través de Jesucristo. No es que Jesucristo era Dios, sino que Dios visitó a su pueblo, así como lo hizo en el Antiguo Testamento a través de Gedeón, de David, de Moisés, de Isaías, de Ezequías. Pero en el Antiguo Testamento no tienen ese problema. En el Nuevo Testamento es que tienen el problema. En el Nuevo Testamento es que tienen ese problema. ¿Cómo entendió Pedro que Dios estaba con ellos? Guache. Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo en medio de nosotros. O sea, Pedro nota y entiende que Dios aprobó a Jesucristo porque no hay hombre que haga un milagro. ¿Cómo el hombre podía hacer un milagro?
La única forma que un hombre haga un milagro es que Dios esté con él. Y es exactamente lo que está pasando aquí. Entonces yo creo que el problema aquí es grave. Vamos a leer nuevamente. Vamos a leer nuevamente los textos anteriores. Note. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los desobedientes al carácter de los justos para preparar un pueblo preparado para el Señor. Estas fueron las palabras que dijo el padre de Juan el Bautista. Y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Cuando ellos leen la palabra Señor, creen que está hablando de Jesucristo. Aquí está hablando de Dios, porque Isaías 43 está hablando, esta debe de ser la palabra Yahweh, la que debe de estar aquí. Entonces, Él estaba en el mundo y el mundo vino a ser por Él y el mundo no lo conoció. ¿A quién no conoció el mundo? El mundo no conoció al Padre. ¿Quiere que le pruebe que el mundo fue al Padre que no conoció? A los suyos vino y los suyos no le conocieron. La gente cree que está hablando de Jesucristo aquí. Voy a preguntar algo a ustedes. Cuando usted escucha la palabra mundo, si usted tiene en la mente que la palabra mundo se refiere al planeta Tierra, déjeme hacerle la pregunta. ¿Usted conoce a Jesucristo? ¿Ha escuchado de Jesucristo alguna vez? ¿Han escuchado de Jesucristo? Si usted me aplica la palabra mundo al planeta Tierra, usted no se debe de incluir como una persona que conoce a Jesucristo. Dígame, ¿conocen a Jesucristo? ¿Han oído de él? Si usted ha oído de Jesucristo, está en lo correcto. Jesucristo fue predicado en los gentiles. Fue conocido en los gentiles. Jesucristo fue predicado en los gentiles y fue conocido en los gentiles. Entonces, ¿los gentiles no son parte del planeta? Vuelvo a repetir lo que dije. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Más a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son esos que le recibieron? Entonces, ¿cómo es que el mundo no le conoció, pero hubieron unos que le reconocieron? Es porque la palabra mundo no aplica para el planeta Tierra. La palabra mundo se aplica para el pueblo judío. Este es el contexto bíblico. La palabra mundo aplica para el pueblo judío. Porque quienes no conocieron al Padre fueron los de ese mundo, de esa generación. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí no se está hablando de Jesucristo. Porque Jesucristo fue predicado y fue conocido después. Pero este momento específico que está hablando no se trata de Jesucristo. Se trata del Dios de Jesucristo. Vosotros no le conocéis, ni le habéis visto, ni habéis oído su voz. ¿Por qué? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¡Wow! Al Padre no conocieron, ni habían oído su voz. ¿Por qué no conocieron al Padre? Porque no conocieron la palabra que el hombre que estaba frente a ellos les estaba hablando, que esa palabra era la palabra del Dios a quien ellos reclamaban que conocían. Vamos a leer a quién no conoció el mundo. ¿A quién no conoció? La pregunta es, ¿qué es lo suyo y quiénes son los suyos? Bingo. Porque tú eres pueblo santo para... Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Porque ya ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. A lo suyo vino. ¿Quién vino? Un pueblo especial. Tú eres su pueblo santo,
un pueblo especial. Jacob, Israel por posesión suya. A lo suyo vino, este era su pueblo especial. Ese era su pueblo especial. Aquí está hablando del Dios de Jesucristo, o sea, el Dios de Israel, el Dios que escogió a Israel como su posesión. El mundo no conoció al Padre. Jesús habla del Padre, no de sí mismo. Y los líderes judíos no conocían a Jesús. Juan 8:19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocieses. Si me conocieres, también a mi Padre conocieres. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿De qué forma se conoce al Padre? ¿De qué forma se conoce al Padre? ¿De qué forma se conoce al Padre? Dígame usted de qué forma se conoce al Padre. ¿Rechazando al Mesías se conoce al Padre? Dígame la verdad, judíos. Quiero escuchar a los judíos ahorita, los judíos. Y con los judíos me refiero a la perspectiva, ya sabe, hebreo, todos esos que dicen que los judíos no necesitan al Yeshua para ser salvos. Dígame ustedes, ¿por qué Jesús les dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre? Si a mí me conocieres, también a mi Padre conocerías. ¿Por qué el texto dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Vino a su heredad, a su posesión, era de él. Esto era de él. Esta tierra él la preparó desde los tiempos de Peleg. Por eso cuando Abraham aparece le dice, esta tierra es tuya. Y esa tierra la viene a poseer ni Jacob. La vinieron a poseer sus descendientes de Jacob, los llamados israelitas. Esta era su posesión. En Deuteronomio, cuando usted lee que cuando se repartieron las tierras, dice que la posesión de Jehová era Israel. No existía Israel, pero Jehová ya tenía su posesión para ellos. Dios ya tenía la tierra donde los iba a tener a ellos. Es decir, que eran de él. Eran su heredad, su posesión. O sea que cuando Dios los visita, él visita lo suyo de él. ¿Cómo los visita? No se hace hombre. Los visita a través de los hombres a quien él les da su palabra para su pueblo. Si a mí me conocieres, a mi Padre conocieres. Me vienen a mí con la hipocresía de decir que los judíos se salvan sin conocer al Mesías. ¿No sabes que estás cooperando a que miles y miles de personas que están a punto de salirse del judaísmo puedan entender que si no hay hijo, si no hay hijo, no hay padre? Porque el Padre ya estableció por medio de quién es la salvación. Si a mí, Juan 8:19, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conocieres. Juan 14:7 lo vuelve a repetir. Si me conocieres, también a mi Padre conocieres. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto es con los discípulos. Noten lo que le dice a los fariseos. Yo quiero que lo guarden en su mente. Juan 8:19 se lo dice a los fariseos, a los líderes del pueblo. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre conocéis. Si a mí me conocieras, a mi Padre conocieras. Ahora note lo que le dice a los discípulos, a los que sí le aceptan. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conocieran. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Nota la diferencia entre los dos? Guárdeselo aquí.
Juan 8:19 a los líderes. Juan 14:7 a los discípulos que sí lo aceptan. Los que reconocieron al Mesías automáticamente conocen al Padre. Los que conocen al Mesías automáticamente conocen al Padre. Pero noten lo que están predicando por ahí. Los judíos no necesitan al Mesías para ser salvos. Estás llevando a la gente a la perdición y no te estás dando cuenta. El mundo no conoció a Jesús porque no conoció al Dios de quien él hablaba. Cuando el Mesías hablaba algo, no eran sus propias palabras. El cristianismo no conoce al Padre porque no conoce al Hijo. Le estoy diciendo, el cristianismo no conoce al Padre porque no conoce al Hijo. Porque cuando el cristianismo al Hijo le llama a Dios, automáticamente no están oyendo la voz de Dios que es a través del Hijo. Cuando tú al Hijo lo conviertes en Dios, esa oración no pasa. ¿Por qué? ¿Para dónde va? Si no tienes Dios. Porque tú conviertes a un hombre en Dios. Entonces, tu Dios no existe. Porque este hombre no es Dios. Noten lo grave, o noten lo grave de la situación. Ahora, eso no termina. Noten cómo termina el día de Juan 8:54. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Quiero que noten. Esto no es para cualquier persona. Esto no es cosa vana. Esto no es para que venga cualquier bocón, como dicen, y solo venga a poner odio en sus comentarios. Por eso quiero que sean estrictos el día de hoy. Cuando yo estoy enseñando a mis moderadores, yo no les digo absolutamente nada. Tienen el poder de hacer y bloquear y lo que sea, porque la enseñanza se respeta. Respondió Jesús. Note, voy a leer los dos textos anteriores. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conocieres. Va a leer este capítulo, está hablando con los fariseos. Pero si notan el capítulo 14 solo es con los discípulos. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías. ¿No notan qué poderoso esto? Si a mí me conocieres, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¡Wow! Aquí está tremendo esto. Los discípulos, si le conocen a Jesús, le habían visto. ¿Qué significa ver al Padre? Conocer lo que Jesús decía. Ahora noten la plática con los fariseos. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Verso 55. Ellos solo de boca frente a un muro, de boca frente a un templo de Jerusalén, antes de ser destruido. Con su boca le adoraban, pero con sus hechos y su corazón estaban lejos de Dios. Y se los está diciendo: si ustedes no me conocen a mí, no conocen al que me envió. Porque la doctrina que yo hablo no es mía, sino de aquel que me envió. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Juan 14:9 y 10. Sino que aquel que me envió, él hace las obras. De otra manera, créeme por las obras. No necesitas creerme por lo que yo digo, solo mira lo que hago. ¿Cómo se conoce un árbol? Pónganme en los comentarios. ¿Cómo se conoce un árbol? ¿Por las hojas? Pónganmelo ahí rápido. ¿Cómo se conoce un árbol frutal? Bueno, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se conoce un árbol? ¿Por la bulla que hace sus hojas? No. Por el fruto. Por eso les dice, si no me creyeran lo que digo, crean lo que hago. Porque lo que yo hago prueba que Él está en mí y Él está haciendo lo que está pasando. Pero el cristianismo le llama a Dios a Él. Su oración no pasa del techo, le aseguro. Del techo de la casa no pasa. Porque Dios no está ahí. Dios está en los corazones que reconocen las palabras de Mashiach. Y reconocen que las palabras del Mesías no eran de él. Y reconocen que eran de Dios. Y reconocen que este hombre fue exaltado por Dios. Y que este hombre es Señor porque Dios lo resucitó de los muertos.
¿Nota la diferencia? Ahora voy a leer este texto. No, no, note lo que dice este texto. Note lo que dice este texto. Noten este texto. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Nada sería si Jesucristo dijera, ah, yo soy aquí, yo soy allá. No. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Bueno, de boca lo decían, pero ahora note, pero vosotros no le conocéis. Más yo le... ¿Quién no le conocía? ¿Cuántas veces le dice el texto que el mundo que no conoció al Padre era el mundo de los judíos? Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco. ¿Cómo se sabe que le conoce? Y guardo su palabra. El mundo no conoció al Padre porque no reconocieron las palabras de Jesús, aunque decían que el Dios de Israel era su Padre. Este texto dice, en el mundo, Él estaba en el mundo, y el mundo vino a ser por medio de Él, y el mundo no le conoció. ¿A quién no conocieron? Al Padre no conocían, pero vosotros no le conocéis. El mundo no le conoció. Vosotros no le conocéis. El mundo no le conoció. Cuando el prólogo dice el mundo no le conoció, la gente cree que está hablando de Jesucristo. Pero se pierden todo el manjar, porque más adelante el propio Jesucristo se encarga de decirnos a quién fue que no conocieron. ¿Por qué le gusta al cristianismo trinitario y unicitario citar Juan 1:1? A ellos no les importa Juan 4, por ejemplo. Juan 5. ¿Alguna vez me han citado a mí en un debate Juan 5? Juan 6. Solo el versículo 38. ¡Wow! Solo el versículo 38 me citan de Juan 6. Y tiene cerca de 70 versículos. Todo lo que se dice en el prólogo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Más adelante Jesús se encarga de decir lo que el prólogo está diciendo. El hombre que escribió el prólogo lo hace con un sentido de agarrar un poquito del capítulo 4, del 5, del 8, del 14, hasta llegar a la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando dice, y aquella palabra se hizo carne. Pero eso lo vamos a hablar después, cuando es que la palabra realmente se hizo carne. Vamos a hablar un día de estos. ¿Por qué el prólogo termina, hace su culminación en el verso 14? Porque está incluyendo los 21 versículos que tiene el capítulo. El capítulo tiene 21 capítulos. ¿Cómo es posible que el prólogo va a estar hablando de tonterías? No, el prólogo le está hablando un poquito de cada capítulo hasta llegar a la resurrección y exaltación. ¿Entiende? Entonces, hagan su trabajo, moderadores. Hagan su trabajo. Hagan su trabajo. Debemos de ser lerdos para oír, rápidos para oír, lerdos para hablar. La fe no viene por el hablar. La fe viene por el oír. Pero vosotros no le conocéis, pero yo le conozco. Ahora sí vamos a regresar a un par de versículos para matar la herejía, como dicen, matar esa idea. Matar esa idea. Moderadores, noten lo que dice. Él estaba en el mundo y el mundo vino a ser por medio de él. Y el mundo no le conoció. Tómele una captura de pantalla, por lo menos a este texto, ya que usted nunca los había visto por la mente trinitaria que había en nosotros. Tómele una captura de pantalla y lléveselo, se lo regalo este texto. Vamos, tómele una captura de pantalla. Note, mundo, mundo, mundo. El mundo no conoció al enviado. El mundo no conoció al que envió al enviado. Él estaba en el mundo y el mundo vino a ser por medio de él. Y el mundo no le conoció. Juan 5:38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. No lo conoció, no creéis. Padre justo, el mundo no me conoció, pero yo me conozco.
y estos me han conocido que yo soy Dios. ¿Nota el problema que se hacen aquí? ¿Qué está diciendo este texto? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Cómo fue que conocieron al Padre estos? Porque conocieron quién envió a Jesucristo. Al conocer al enviado, automáticamente conocen al Padre. Porque nadie viene al Padre si no es por el enviado. Note el problema que se hace el cristianismo. Cristianismo no tiene nada que ver con el texto bíblico. Jesucristo fue enviado a dar a conocer al Padre. Pero ese mundo no conoció al Padre. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. Les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no conoce a los verdaderos tampoco, porque no le conoció a Él. El mundo no conoce a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo no conoce al Padre, tampoco conoce a los verdaderos hijos de Dios. Porque si no conoces al Padre, ¿cómo vas a hacer la diferencia entre los verdaderos hijos y los verdaderos y los falsos? La única forma de conocer a los verdaderos hijos es que tú conozcas al verdadero Padre. ¿De qué tiempo está hablando Juan? ¿Será que está hablando del tiempo cuando el Padre estuvo presente? Claro que sí. Juan el Bautista preparó el camino para él. En el mundo estaba. Y el mundo vino a ser por medio de él. Y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. ¡Wow! Tómele otra captura de pantalla. Guarde los versículos. Yo sé que usted ha estado mirando ahí por 40, 50 años. No sé cuánto tiempo tenga de ser trinitario. Pero mire lo que está pasando aquí. El que cree en mí, cree que yo soy Dios. Y cierto, no dice nada de eso. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Pero ¿cómo es posible? El Evangelio de Juan nos cuenta cómo fue posible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís, muéstrame al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo es que el Padre estaba en Jesús? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mí mismo. Les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, tú siendo hombre te haces Dios. Esto fue predicado por los apóstoles después de la resurrección de Cristo. Y lo leímos en Hechos capítulo 2, versículo 22, que el Padre fue quien hizo las maravillas, prodigios y milagros a través de Jesús de Nazaret. Y Jesús lo estaba diciendo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El mundo no conoció al Padre. Él estaba en el mundo y el mundo vino a ser por medio de Él y el mundo no le conoció. El que cree en mí, no cree en mí. El mundo vino a ser, el mundo no. El que cree en mí, el que me ve,
El que cree en mí, el que me ve a mí, el que cree en mí. ¿Cómo es que dice? El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cuántas veces está diciendo Jesús la verdad y nadie puede ver todos estos versículos llamando a Jesucristo Dios? Noten, el mundo no conoció al Padre. Él estaba en el mundo, mundo vino a ser por medio de él. El mundo no le conoció. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce. Porque el mundo no le conoció a Él. A los creyentes judíos, los incrédulos no los conocían. Lo desconocían porque no conocían al Padre. Desconocían a los discípulos de Jesús porque tampoco habían conocido al Padre. ¿Por qué no habían conocido al Padre? Porque habían rechazado al Mesías. Juan el Bautista preparó el camino para Dios. Y todo lo que el Padre dijo, todo lo que el Padre dijo, fue lo que Juan el Bautista vino. Pedro lo dijo que Jesús fue aprobado por Dios. Pedro dijo que los milagros fue Dios que los hizo. Juan el Bautista vino a preparar el camino delante del Dios de Israel, el Dios de Jesucristo y de todo israelita. Juan el Bautista preparó el camino para el Padre, porque el Padre sería conocido a través de Jesús. El Padre moraría en Jesús. El Padre estaba en el mundo. El Padre fue conocido a través de Jesús. Juan solo vino a preparar el camino para el Dios de Israel, porque el Dios de Israel vendría a su pueblo. Fue el Dios de Israel el que habló a través de Jesús de Nazaret y manifestó su poder a través de los prodigios, milagros y señales, a través de Jesús en medio de su pueblo. Conclusión, el Padre estaba en su pueblo, pero su pueblo no lo conoció porque no conoció a su enviado. Jesús vino en nombre del Dios de Israel. Jesús no vino en su propio nombre. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Dios vino a su pueblo Israel, y los israelitas no le recibieron. El Padre es luz y la luz alumbra las tinieblas, pero las tinieblas no la aceptaron y no la comprendieron. Hay un solo Dios, el Dios de Jesucristo, y no hay otro Dios aparte del Dios de Jesucristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Termino. Arrepiéntete y cree en las buenas nuevas que trajo Jesús de Nazaret y el reino de su Dios. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que el Padre está en mí? El Padre vino y no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? ¿Por qué no le recibieron al Padre? ¿Por qué no le recibieron al Padre? Porque no conocieron a su enviado. No conocieron a su enviado. Porque las palabras que el enviado les estaba hablando no las oyeron. Lo mataron. Y mataron a cuanto se les puso por enfrente. Mataron a cuanto se les puso por enfrente. Simplemente los mataron. No oyeron. Al Padre no lo conocieron. Pero los que le conocen, solo hay una manera que lo pueden conocer al Padre. Es oyendo las palabras que les habló el Hijo. Lo que el Hijo habló, eso es lo que te hace oír al Padre. Porque si tú crees que puedes encontrar al Padre sin encontrar al Hijo, eso es lo que está pasando.
¿Por qué no reconocieron al Padre? Porque a quien Él envió, a eso no escucharon. No escucharon al Mesías hace 2000 años, ni tampoco ahora. El Padre tiene hijos, pero esos hijos vienen solamente a través de su enviado, no vienen a través de otra forma. La única forma de que vengan estos hijos son a través de aquel a quien el Padre puso por cabeza. No hay otra forma. Así que, mis hermanos, los dejo hasta aquí. Regreso a contestar preguntas en un momento. Así que, regreso en menos de 5 minutos. Regreso, solo termino y regreso en 1 minuto o 2. Estoy de vuelta. Paz a todos. Paz. Regreso en 2 minutos.